Dios mío, gente. Por fin se supo. El secreto de los tatuajes de Kanyaman que te va a dejar con la boca abierta. No, en serio, lo que acabo de leer, esto es un bombazo. A ver, todos sabemos que Kanyaman es un espectáculo. Ese cuerpazo, esa sonrisa, uff. Pero siempre ha habido algo ahí, ¿no? Esos tatuajes suyos. Siempre nos hemos preguntado qué significan, si tienen alguna historia detrás. Pues bien, parece que por fin han salido a la luz, y no es lo que nadie esperaba. Para ser honestos, yo siempre he pensado que eran simplemente adornos, que le gustaba cómo quedaban. Pero no, señores, hay miga detrás. Resulta que cada uno de sus tatuajes está súper relacionado con su vida personal, con momentos clave que le han marcado. Y no me refiero a cualquier tontería, sino a cosas importantes, de esas que te cambian la vida. Por ejemplo, hay uno que tiene en el brazo que muchos pensaban que era un diseño cualquiera. Pues no. Según las últimas informaciones, ese tatuaje tiene que ver con un desafío personal súper grande que superó hace años. Algo que le costó un montón. Y él quería tenerlo ahí visible para recordarse siempre de lo fuerte que es. Luego está otro más pequeño, pero que tiene un significado igual de potente. Este, al parecer, está ligado a una persona muy especial en su vida. Y no estoy hablando de ninguna ex famosa, que ya sabéis que de eso hay mucho salseo. Es alguien más de su círculo íntimo, alguien que le ha apoyado incondicionalmente. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kanyaman es mucho más de lo que se ve. Detrás de esa imagen de galán turco hay un hombre con mucha profundidad, con muchas historias que contar. Y estos tatuajes son su forma de inmortalizar esas historias, de llevarlas consigo siempre. Y esto me hace pensar, ¿cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia, por lo que creemos que son, sin saber realmente lo que llevan dentro? Kanyaman es el ejemplo perfecto de que hay que mirar más allá, de que cada marca en la piel tiene una historia, un porqué. Muchos dicen que estos tatuajes son para conectar con su lado más salvaje, más masculino. Pero yo sospecho que es al revés. Son para conectar con su lado más sensible, con sus miedos, sus luchas y sus victorias. Es como si dijera, este soy yo con mis cicatrices y mis triunfos. Y a mí personalmente esto me enamora aún más. Le da un toque de vulnerabilidad, de autenticidad, que es lo que hoy en día gusta tanto. Ya no valen las fachadas perfectas, necesitamos ver la verdad, la carne y el hueso. Y Kanyaman con sus tatuajes nos está enseñando un pedacito de esa verdad. Ahora os pregunto a vosotros, que sé que os encanta este salseo tanto como a mí. ¿Creéis que Kanyaman debería explicar el significado de cada uno de sus tatuajes? ¿O preferís que siga siendo un misterio para que cada uno se imagine su propia historia? Dejad vuestros comentarios que quiero saber qué pensáis.